Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Posiblemente cuando hablamos de verduras con altos contenidos en hierro para controlar la anemia, en especial la anemia ferropénica por carencia de hierro, todos pensamos en la famosa espinaca. Pero hay más verduras que también tienen buenos niveles de hierro. De manera que no te digo que no comas espinaca, pero que sí que vas a ver en este vídeo que hay otras verduras también muy interesantes para aportar a tu dieta el hierro que le va a faltar si estás padeciendo un proceso anémico, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí te las cuento. La verdura que sin duda tiene mayores niveles de hierro va a ser siempre la acelga. La acelga piensa que tiene 3,3 miligramos de hierro por cada 100 gramos de acelga, con lo cual ya me dirás, es un aporte perfecto. En general, todas las verduras de hoja verde van a tener altos niveles de hierro, pero en especial la acelga es la que más. Y la forma de tomar, ya lo sabes, un hervido al mediodía, por la noche, a la hora que sea, porque es muy digestible, te va a aportar muy buena cantidad de hierro. Lógicamente, no es comparable con otras fuentes de hierro, como pueda ser, por ejemplo, las vísceras de hígado, etcétera, etcétera. Pero, sin duda, es una excelente guarnición para cualquier otro tipo de alimento, porque ya te digo, los niveles de hierro son muy interesantes. Luego tenemos evidentemente la famosa espinaca. La espinaca tiene 2,7 miligramos de hierro, que no es una mala opción, pero como vais a ver a continuación, hay otros productos que también tienen muy buenos niveles de hierro. La col rizada y los guisantes van a ser otras verduras con un muy buen nivel de hierro, es decir, estamos hablando de 1,9 miligramos de hierro por cada 100 gramos de producto. Y los guisantes, pues es como todo, a los niños hay algunos que les gustan mucho y otros que los detestan, pero es una forma de variar, de digamos, tener otro as en la manga por si acelga o si espinaca nos la echan a la cara, que muchas veces suele ocurrir. Luego tenemos las habas frescas. Las habas frescas se mueven en el orden de 1,8 miligramos de hierro cada 100 gramos. Y ya te digo, las puedes preparar. Aquí en España hay mucha tradición de hacerlas con sangre, con por ejemplo morcilla de arroz. Y ya te digo, ya en este caso es quizás de los mejores alimentos, porque tienes el aporte de hierro que tiene la sangre, del embutido en este caso, más el aporte de hierro en este caso, las habas. Todo eso conjuntado te da un alimento súper rico en hierro. La alcachofa tampoco es nada descartable, porque tiene por cada 100 gramos 1,5 miligramos de hierro. Es un muy buen aporte, muy interesante en determinadas épocas del año, cuando otras verduras nos fallan, meter alcachofa en nuestra alimentación. Luego tenemos el ajo. El ajo te va a dar 1,2 miligramos de hierro por cada 100 gramos. Lo que ocurre es que tomarse 100 gramos de ajo, pues o eres muy fanático del ajo, me refiero al ajo fresco, o pues no va a ser lo habitual, porque luego también tenemos los problemas de aliento, pero bueno, es lo que hay. Y ya por último, tanto las lechugas como las coles de Bruselas y la judía verde, estas tres verduras van a tener todas ellas 1 miligramo de hierro aproximadamente por cada 100 gramos de producto, que no es mucho, pero ya os digo, como al ser una guarnición podéis jugar con otros alimentos que os explicaba en este vídeo que tienen muy elevados niveles de hierro. Digamos, es por un poco enriquecer nuestra dieta, ir variando o complementando otros alimentos que nos va a venir muy bien. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.